que pues si no lucho yo por ese sueño, si no lucho yo por esto que es mío, nadie lo va a hacer, ¿no? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte, por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Bienvenidos al episodio número 24 de Arte y Artistas. El día de hoy tenemos como invitado a José Bernal. Él es arquitecto, escritor, editor y director de la casa editorial Gato Blanco, que fue fundada en el 2018 y que cuenta con más de 30 libros publicados. Y a su vez, José Bernal ha publicado 3 libros, un libro infográfico, un cuento infantil y una novela. Hablamos obviamente sobre libros, cómo leer más, sobre el deporte, ilustración editorial, los procesos de una editorial, qué hace un editor, cómo se publica un libro, géneros literarios y más. Así que te dejo con esta charla con José Bernal, que lo disfrutes. Hola, hoy tenemos como invitado a José Bernal. Él es arquitecto, escritor, editor y director de la casa editorial Gato Blanco. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Cari. No, hombre, un gusto estar acá. Muchas gracias. Qué bueno que aceptaste la invitación. Y quiero comenzar diciendo o hablando un poco sobre las ideas, que todos los humanos tenemos ideas y a veces encontramos el camino de expresión de estas ideas en el arte. Puede ser, no sé, una pintura, una escultura, una película, un libro. Para ti, ¿qué representa un libro? El camino con la relación con los libros, la verdad es que ha sido como muy cercano, muy estrecho, y diría muy peculiar, ¿no? He escuchado a muchos autores, como que, bueno, lo convencional en el mundo de quien escribe es que se inicia muy temprano, ¿no? En la lectura y que he escuchado historias que desde niños, pues impulsados por familiares, ya leen El Quijote y ya leen, ¿no? Obras así como magnas, ¿no? Sí. Y yo diría que yo no fue así mi camino, ¿no? La verdad es que me hice lector ya bastante grande. Nunca leí un libro de estos que dejaban en la escuela, canasta de cuentos mexicanos y todo eso, lo aborrecía, pero creo que era más por una como alma rebelde ante la autoridad, ¿no? Pero sí, creo que así, impuesto nunca me llamó la atención y siempre me dio flojera como leer y todo eso, ¿no? Lo que sí es que siempre me llamó la atención el libro como tal, el libro objeto. Siempre sentí una relación como muy estrecha, como te decía, una fascinación y por eso, de niños, me acuerdo que a mi hermano y a mí nos compraban mucho el libro ilustrado y eso a mí nos encantaba, o sea, el libro como tal nos encantaba, así, pasta dura, pasar las páginas, eso sí te puedo decir que fue como muy precoz el amor que se gestó, ¿no? O sea, en mi caso. Y después, como siguiendo por ese camino de que los libros de texto meramente literarios y así me causaban mucha flojera y mucho repele, lo que sí me llamaba la atención mucho era el cómic, entonces leíamos muchos cómics y luego pasamos al manga, ¿no? Japonés, que es como más serio, es como ya una protoliteratura, ¿no? Siempre he estado como muy fascinado por los libros. Mi mamá es una gran lectora, entonces yo siempre veía que iba apilando sus libros y yo tenía como también ese sentimiento de algún día, o sea, algún día sí me interesa, pero no así impuestos, de que lee el Periquillo Sarmiento, sí, ¿no? No, horrible. Entonces, fue un día ya te digo, ya bastante, pues, más que adolescente, que pues sí, agarré los libros que tenía ahí mi mamá, escogí los que más me llamaban la atención y dije, los voy a leer, a ver, porque sí me interesa leer, sí, creo que ya puedo pasar esta etapa que yo los escojo, que es una decisión propia. Y sí, a partir de ese momento me hice un lector, ahí sí muy voraz, ¿no? Hasta la fecha. Entonces cada año leo más, ahora gracias a lo que me dedico, pues todo el tiempo tengo que leer y ya, pues es más que un hábito, es una pasión,
definitivamente. ¿Y cuántos libros lees aproximadamente al año? Por mi propia cuenta, yo creo que leo unos 70. Y leo por la editorial, sí termino leyendo como unos 90, ¿no? En libros como tal, ¿no? Porque Ajá, publicamos 20 libros, entonces pues obviamente todos me los tuve que leer, releer y recontraleer, ¿no? claro. Y hablando, o sea, comparando tu nivel de lectura, que son 90 libros al año, si lo comparamos con el nivel de lectura de México, que es 3 libros o 3.4 libros, Ujú. eh, ¿por qué crees que este nivel de lectura es tan bajo en México? Pues creo que tiene que ver con un poco la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Desafortunadamente, que pues en ciertos sectores está como alejado de la educación, de la cultura. Creo que desafortunadamente también tenemos un sistema eh, de, 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 de poderosos o de poderes que le conviene que la gente no lea, que le conviene que la gente esté con educaciones sesgadas, ¿no? Truncas. Entonces creo que por eso se va dando como ese fenómeno. Desafortunadamente somos uno de los peores países lectores. Creo que también tiene que ver con el impacto que tiene la televisión sobre nosotros o otro tipo de medios que nos absorben y nos van educando a que el libro es algo pues que es así, como a mí me pasó, ¿no? Que era algo de flojera, algo, sí, ¿no? Entonces creo que por ahí se puede ir dando, creo que es algo como cultural. Definitivamente creo que es muy, muy importante ir educando a las nuevas generaciones, pero educándolas de otra manera. O sea, yo creo que la forma en la que se educa a un joven, a un niño a leer, el hábito de la lectura es muy errado. O sea, yo me acuerdo, y precisamente tal vez por eso a mí me pasó también lo mismo. Yo me acuerdo me acuerdo perfecto, en segundo de secundaria, cuando uno tiene que, ¿cuántos años tiene uno en secundaria? Como 13, Como ¿no? Más o 12, menos. 13. Ajá. Una maestra nos dejó de lectura, me acuerdo perfecto, un libro de Octavio Paz que se llama Águila o Sol, y es un libro chiquitito, ¿no? Pero bueno, pues yo me acuerdo que ni lo leí porque, te repito, ni siquiera hacía el intento, ¿no? Pero ya después de grande lo encontré porque pues, lo compramos para la tarea y todo, eso sí lo compramos, ¿no? Pero ya desde grande lo encontré ahí entre los libros y dije, mira, hay que leerlo. Lo leí hace poco, hace unos 5 años, ya cuando era muy, muy lector, ya cuando tenía Ujú. como un acervo atrás, pues sí, vasto. Y me acuerdo que no le entendí muy bien, si soy sincero, porque leer a Octavio Paz es muy complicado, ¿no? Es ensayo, como mezclado con poético, con poesía, entonces es como muy complicado. Yo creo que, o sea, te digo, yo me sentí como ya un lector, pues no experto, pero sí ya entrado, y no le agarré la onda, ¿no? Entonces me quedé pensando y dije, ¿qué pensando esta maestra al dejar eso a un niño de 13 años? O sea, es un libro que para el mínimo de entendimiento, mínimo tienes que perder la virginidad, ¿no? O sea, no puede ser como ese nivel de escolar. Y yo tengo la sensación, o tengo como la sospecha, de que esa maestra, no se me haría raro que le dijeron, el programa de estudiantil dice que tienen que leer un libro mexicano, de autor mexicano. Y ella dijo, autor mexicano, válgame, pues Octavio Paz, ¿no? Es el famoso, pues agarró y dijo, que está chiquito, para que lo lean. O sea, ¿sabes? Como una desinformación grandísima de una maestra pues que sí, que como que tenemos estos niveles también de maestros que además les dicen, oigan, tienen que actualizarse, tienen que hacer unos exámenes y hacen una marcha y todo un desmadre, ¿no? Entonces, creo que por ese sentido está muy mal inculcada la literatura. O sea, ¿qué diferencia hubiera sido si de niños te ponen a leer cosas que te interesan? Harry Potter, no sé, El Señor de los Anillos, cosas que son como más audaces, más entretenidas, para que se te vaya haciendo el hábito de la lectura, le vayas agarrando cariño y ahora sí después llega el momento de leer cosas complicadas, o no, ¿no? Porque pues yo Sí. nunca me he leído el Ulises de Joyce, ¿no? Lo veo y nada más le digo, ¿qué es esto? No, vete de aquí. Sí, Entonces, pues sí. Pues creo que creo que tienes razón. O sea, en mi caso era igual parecido, como que tienes libros ahí que son a lo mejor de tus papás, o a veces ni siquiera tienen libros en algunas uh-huh, casas y exacto. no sabes ni por dónde empezar y si no te interesa, te vas a quedar dormido. Entonces es Claro, como, sí, sí, claro. Sí, pues, sí, sí. ¿por dónde recomiendas empezar o qué consejos nos darías para leer más? Pues sí, yo creo que eso, o sea, incluso puedo tomar como mi ejemplo, y si yo de niño leí, por ejemplo, mucho manga, mucho cómic, yo creo que ese es un buen camino, porque al final de cuentas te vas haciendo al hábito de sentarte a poner atención a algo impreso, porque yo soy todavía muy romántico del impreso, tal, ¿no? Entonces, creo que no sé, si yo veo a un chico leyendo un manga, en vez de como también esta cultura de, ay, es Dragon Ball, quítaselo, ponle
no sé, Octavio Paz, aunque no le entienda, ¿no? Hay como esa desinformación tremenda. Entonces yo diría, al contrario, alimenta que le gusta leer el manga de Dragon Ball, cómprale más Dragon Ball o cómprale otros nuevos, y poco a poco creo que puede ir, al final de cuentas es arte, es una forma artística, como te decía, es una protoliteratura, ¿no? Entonces, no sé, creo que por ahí podría ir el camino, como encaminar a las nuevas generaciones a que, no a que le entren como por estos caminos de obras magnas que son reconocidas, que ni los propios docentes las entienden, como que es el camino de entrada. Yo creo que eso es muy erróneo. Y te digo, pues si a unos chicos les das Harry Potter, les das algo más digerible, les das libro ilustrado, libro infantil, pues, creo que puede ser un camino donde sí agarren un amor por la lectura, un amor por los libros y que al final terminen leyendo también lo que les gusta, lo que quieran, porque tampoco es leer tampoco tiene que ser como pues, una imposición, ¿no? Como eso académico rancio se me hace como pues muy anticuado, ¿no? Entonces creo que Sí. ese es consejo, que se vayan familiarizando de cualquier tipo de libro, creo que el cómic es una excelente opción y pues por ahí puede ser, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son tus escritores favoritos? Bueno, mi escritor favorito es Borges. Ujú. No solo es mi escritor favorito, sino como mi dios, una especie de... Soy como un barra brava de Borges, ¿no? Hernán Casiari, un escritor argentino, tiene un cuento maravilloso que se llama Los hinchas de Borges, que hace una comparación con fanáticos de fútbol como salvajes argentinos, pero de Borges. Bueno, yo me considero así, ¿no? Un poco. Entonces, mi escritor favorito. Pero bueno, leo mucha novela y como Borges nunca escribió una novela, dentro de mis favoritos siempre estuvo un escritor húngaro que se llama Sándor Márai, que siempre consideré como mi novelista favorito, hasta este año que le entré a un escritor gringo que se llama Cormac McCarthy, que es muy famoso porque él escribió No es país para los viejos, que se hizo la película, que ganó incluso el Oscar, que le cambiaron el título aquí en Latinoamérica, No es país para los viejos, ¿no? En el libro no es país, no es país para los viejos y acá le pusieron No es lugar para los débiles, ¿no? Se hizo muy famoso por esa película porque pues, ganó el Oscar a la mejor película, ¿no? Pero bueno, es un escritor norteamericano que tiene pocas novelas, pero bueno, dentro de ellas, por ejemplo, tiene Meridiano de Sangre, que está considerada como la mejor novela de la literatura norteamericana, incluso por encima de Moby Dick y de Faulkner o de Las uvas de la ira, ¿no? Entonces, este año lo descubrí, ya lo conocía, lo descubrí, me metí de lleno y se ha vuelto mi escritor favorito o mi novelista favorito. Entonces, más o menos es por ahí, por el estilo. Pero bueno, trato de leer mucho, trato de leer también mucho autor mexicano, sobre todo autor mexicano contemporáneo, porque bueno, yo como pretendo escribir también novelas, creo que es como un reflejo inmediato y necesario, ¿no? Leer lo que es la gente, escritores mexicanos, están escribiendo hoy en día. Entonces, trato de leer mucho la que se llamó o le pusieron la generación inexistente, que son como autores que ahora tienen 40, 50, que son como los más actuales, los más reconocidos ahorita. Entonces, pues Fernanda Melchor me interesa mucho, Netel, Jaime Mesa, David Miklos, Ortuño, son como también de los que trato mucho de leer para ver qué están haciendo, ¿no? Dime, bueno, pasando como a otro tema de ¿Mm? la lectura, dime para ti, ¿qué es la felicidad? Mira, soy una persona medio sombría en general, ¿no? Soy un poco pesimista en algunas cosas. Creo que trato de no caer como en el nihilismo, ya se me hace muy exagerado, muy dogmático. Pero bueno, pues como también soy ateo y no me gusta como creer pues en cosas que como no concibe la ciencia. Yo no creo en los horóscopos, en el karma, pues, por supuesto en Dios, ni en los fantasmas, ni en eso. Tengo como una sensación de una vida que trato de verla como con la realidad, y la realidad pues es cruda, ¿no? La vida del humano, empezando por como su mismísima concepción filosófica, que es la única certeza que tienes, que nos vamos a morir. Soy un poco sombrío en ese aspecto, ¿no? Entonces la felicidad te diría que se me hace como pues, un pasaje, como algo que es transitorio en algunos momentos de la vida, que no sé si exista la felicidad así como en un estado de pureza como tal, porque pues creo que este mundo no es un lugar pues que está muy diseñado para ser felices, ¿no? O sea, podemos ser felices, pero creo que a lo mejor, y no sé, a lo mejor alguien me va a odiar por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero Pues no, no es un estado permanente, o sea, bueno, exactamente, yo creo, o sea, es exacto. como
momentos y no siempre vas a estar Exacto, feliz, ¿no? exacto. Pero sí me gusta hacer esta pregunta porque, Sí, bueno, es muy interesante lo que cada uno piensa, ¿no? Lo claro, que sí, para cada quien es la felicidad. O sea, sí, para una persona es un concepto totalmente sí, diferente que para otra. sí, sí, sí. Sí, pero bueno, que también soy muy, ese positivismo tóxico que como que ahora sobre todo que hay en muchas redes sociales abunda, de que son constantes mensajes de tienes que estar feliz, tienes que estar feliz. Si no estás feliz, estás mal. O sea, ¿sabes? Como ese negar sentimientos tan humanos como el odio, la tristeza, la vergüenza, no sé, se me hace la ira, se me hace muy deshumano, muy antinatural y también pues muy como insano, ¿no? Entonces creo que trato de ver así como la vida, que la felicidad es solo una parte de, pero que muy, a veces muy fugaz. Por supuesto sí creo que existen momentos de felicidad en todas las personas, pero pues termina siendo por algo fugaz y hay otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, trato de serlo como lo más realista que pueda. Hablando de las emociones, pues yo creo que igual nos expresamos por lo que nos gusta, lo que nos inquieta, lo que nos causa alguna emoción, ¿no? Lo que nos apasiona. Y yo sé o supongo que te apasiona el fútbol. ¿Por qué te apasiona el fútbol? Pues es un gusto muy genuino, yo creo. La verdad es que si te soy sincero, desde muy niño me enamoré de jugar al fútbol y de todo lo que tenía que ver con el fútbol, ¿no? Todo lo que lo rodeaba. Yo me acuerdo que hablando de felicidad, uno de los días más felices de mi vida fue una vez que estábamos muy niños, mi hermano y yo, y jugaba al Cruz Azul porque somos cementeros. Jugaba Cruz Azul en la semifinal contra Atlante en el Estadio Azteca y en el 97. Y fue un miércoles, además un horario rarísimo, porque fue un partido creo, como a las 12 o 1 del día, ¿no? No sé por qué, rarísimo. Pero bueno, me acuerdo que mi papá nos llevó, y fue súper emocionante porque fue el día que conocí el Azteca, ganamos, ese fue el campeonato del 97 de Cruz Azul, y y además me acuerdo que no fuimos a la escuela por ir al partido, ¿no? Entonces yo siempre odié la escuela, nunca me gustó mucho. Entonces, me acuerdo que fue como un día así increíble, mi papá se convirtió como en mi héroe porque era como de, no solo nos llevó al fútbol, sino que no nos llevó a la escuela y me acuerdo que nos dijo, mañana digan que se enfermaron, ¿no? Entonces era como, wow, o sea, rebelde, además la cosa. Y me acuerdo que, no sé, desde que entré al estadio, pues era muy chico, y vi el pasto y vi como la fiesta y todo eso, de verdad quedé enamorado, ¿no? Y luego ya cuando empecé a jugar y todo fue como un amor muy genuino hacia el fútbol, ¿no? También siempre fui como muy de deportes, me gusta el básquet, siempre fui como un niño muy activo, entonces siempre quería correr, saltar y todo, y era como también cuando fui descubriendo que el fútbol no solo era la cosa más divertida de hacer, sino que también era muy sano, que te mantenía en forma, bueno, pues a lo mejor para un chiquillo, pues te mantenía activo, hacías amigos, era como una forma de, sí, sobre todo hablando como de esta amistad, de que tú estabas en la calle y llegaba otro niño con un balón y de pronto, sin establecer ningún tipo de conversación, se ponían a patear y ya era tu amigo, ¿no? Entonces, qué mejor que ese diálogo. La verdad es que mis mejores amigos son gracias al fútbol. Y también descubrí algo muy importante en eso, como lecciones de vida, porque en el fútbol lo que también me enseñó fue como, creo que un descubrimiento por ser todos iguales, ¿no? A mí nunca, en toda mi vida, nunca me faltó nada. De niño fui un niño súper privilegiado. Entonces, creo que entrar a ese lugar donde ya no importaba si alguien venía de donde fuera, o fuera del color de piel de la que fuera, o fuera como fuera, lo importante era que también jugaba, ¿no? Entonces, ahí sí no había ricos, ni pobres, ni guapos, ni bonitos, ni nada. Había buenos y malos. Entonces, creo que ese como, y que como hacer equipo también, trabajar todos juntos aprender todos juntos para un mismo objetivo. Creo que eso, no solo el fútbol, sino que del deporte en general, creo, te da como ese tipo de aprendizajes. Entonces es algo de lo que nunca me he despegado, y pues bueno, hasta la fecha sigue siendo mi gran pasión, ¿no? El fútbol. ¿Y cómo haces tiempo para todavía para hacer ejercicio en tu rutina diaria? Pues sí, digo, trato de no alejarme en la universidad. Bueno, antes de la universidad, pues sí intenté ser futbolista, pero no lo logré. Me chingué la rodilla como tantos. Pero ya después en la universidad, pues sí entré al equipo de la universidad. Y pues nada, pues entrenábamos todos los días. Como que me enseñé mucho, además estudiando arquitectura, ¿no? Una carrera bastante pesada. Entonces me enseñé mucho como a pues, estudiar,
entrenar y luego pues, hacer las entregas y la mil tarea, ¿no? Tampoco fui como un estudiante muy, muy destacado, pero sí creo que porque no tenía tampoco tanto tiempo, ¿no? Yo mientras pasara, de panza estaba feliz, ¿no? Y pues seguir jugando también. Y ya después terminando la carrera, pues sí, siguiendo jugando porque no entendería la vida sin jugar fútbol, ¿no? Entonces trato de estar, pues, todos los fines de semana juego, entre semana también varias veces. Y por ejemplo, el año de la pandemia que no se pudo jugar fue un año súper, digo, entre muchas otras cosas. No quiero sonar así como frívolo en que la gente pues, perdió sus empleos, falleció, y yo así diciendo, ay, yo no jugué fútbol, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí me pegó no poder jugar, ¿no? Era como también ya no soy tan joven como para un año perdido de jugar fútbol, porque pues, es algo que a final de cuentas depende del físico, ¿no? Pero bueno, así creo que encuentro el tiempo. ¿Cómo no voy a encontrar el tiempo para algo que me encanta, que no puedo entenderme sin jugar al fútbol? También sin ver al fútbol, por supuesto. Entonces, bueno, pues junto con leer, el cine también son mis grandes pasiones y siempre encontraré tiempo para hacerlo, ¿no? Y bueno, hablando de fútbol y de los libros, tu primer libro es El arte del fútbol. ¿Cómo unes el arte con el fútbol? Pues el concepto nació de un amigo que tenía, jugábamos en la selección de La Salle y éramos muy fanáticos, por ejemplo, del cine, de los libros ya, ¿no? Y también jugábamos ahí y me acuerdo que él tuvo la idea de hacer una revista que fusionara precisamente al fútbol con cosas culturales, ¿no? No, en el arte, no solo el arte, sino cosas culturales, la política, la cultura en general, las ciencias incluso. Entonces, ese concepto, por supuesto que no lo descubrimos, ni mucho menos. Existe, por ejemplo, en España, teníamos como varios referentes. En España hay una revista que se llama Libero, que precisamente es eso, es una revista de fútbol, pero con un enfoque pues, más cultural, más hacia las anécdotas, más hacia el arte, más hacia el impacto social que tiene el fútbol, ¿no? Entonces era como hay otras revistas, Panenka, en Argentina también muchísimos escritores han explorado el fútbol más allá, ¿no? Entonces, pero en México no faltaba tanto, en México todavía está, y mucho, como ese sentimiento de que el fútbol es algo inculto, algo que está muy, muy separado de lo intelectual o de este tipo de cosas. Y yo creo que, pues no, a final de cuentas, digo, como mexicanos, está en nuestra idiosincrasia, es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra cultura, entonces, ¿por qué hacerlo de lado? Bueno, el caso es que me invitó a esa revista y me dijo, bueno, tú que estás, yo estudiaba cine por entonces me dijo, tú que estás estudiando cine y estudiaste arquitectura, o sea, fusiona fútbol con estas dos cosas, ¿no? Con cine y con arquitectura. Y pues empecé a hacerlo en vez de como texto, empecé a hacer unas infografías, porque creí que era como muy visual, ¿no? El cine, la arquitectura, para fusionarlo. Y empecé a hacer metáforas y cosas medias alocadas, fusionando el fútbol con estos dos temas, la arquitectura y el cine. Y pues bueno, los empezamos a publicar. Luego la revista se transformó como en un medio digital y ya no había como mucha cabida para lo que yo hacía. Entonces tenía un montón ya de material de eso y yo en ese entonces trabajaba en un despacho de arquitectura y pues nada, me decidí a hacer el libro, renuncié al despacho porque sí me quise dedicarme 100% a esta tarea y pues así hice el libro de fútbol, el arte del fútbol, que pues son 90 infografías de fútbol, pero combinado con lo que ya tenía, con arquitectura, cine, pero además sumé literatura y bueno, pues así salió el libro. Y este libro, bueno, se ve que tiene pues investigación de todo lo, como dices, unes varios campos culturales con el fútbol y también tiene mucha ilustración por ser infografía. Claro. ¿Cómo es el proceso de un escritor para trabajar con ilustradores? Pues digo, es un libro que yo cuando hice este libro no sabía ni siquiera que iba a fundar una editorial. Se fue dando sobre la marcha. Entonces, bueno, este libro abrió el camino para lo que iba a ser, ¿no? A final de cuentas, dictaminó o encaminó que todos los libros de la editorial tuvieran esta combinación de ilustración, ¿no? Entonces, no hemos hecho de las 32 publicaciones que tenemos, ninguno es un libro escrito nada más. Todos tienen elementos gráficos, ya sea ilustración, hicimos un libro de fotografía apenas. Entonces, ese libro de infografía surgió con eso. Creo que también me enseñó que era mi parte favorita, a final de cuentas, porque como editor, esa parte de dirección del arte para fusionar la ilustración con los textos es la que más me gusta. Es decir, a mí me mandan una novela y para implementarle la parte gráfica
ahí, lo disfruto muchísimo porque hay que encontrar al ilustrador que yo crea o que junto con el autor creamos que puede dialogar con su texto, que puede tener como el mismo lenguaje, como el mismo estilo, la misma atmósfera, que pueda sumar, que eso es lo que más me gusta y empezar a dictaminar como qué pasajes del libro vamos a ilustrar, cómo lo vamos a ilustrar, qué estilo va a tener, qué queremos transmitir al lector, qué queremos provocar en el lector. Entonces esa parte creo que es de las que más me gustan, te diría, porque como editor, pues sí, una de mis chambas es meterme con los textos y lo disfruto y me gusta meterme con las palabras y tal, pero ya cuando metemos la ilustración es de las cosas que más disfruto, o sea, como esta dirección de arte. ¿Y tú buscas a los ilustradores o tienes una base de datos de ilustradores o cómo es el proceso? Pues sí, en el libro de fútbol, en el arte de fútbol, participaron 20 ilustradores diferentes. Entonces, como que ahí un poco empecé a hacer la cartera, ¿no? Ya tenía 20 por lo menos que habían trabajado en la editorial o para la editorial. Entonces, pues poco a poco fui como buscando en Instagram. Ahora, las redes sociales tienen esa gran ventaja, ¿no? Es un gran escaparate, sobre todo Instagram para ilustración. Es un gran escaparate para buscar gente. Entonces, pues sí, me fijo mucho que sean de México, porque pues trabajar con alguien en el extranjero todavía es complicado para nosotros. Entonces me fijo mucho que sean de México, que me guste lo que hacen, que también pido recomendaciones, ¿no? A los mismos ilustradores. Y bueno, se ha hecho una cartera ya muy grande de ilustradores, porque pues hemos trabajado, si no tengo el dato, pero pues seguramente con más de 20 ilustradores e ilustradoras. Y pues bueno, muy variado. Y así hemos hecho como la cartera. Si yo ya trabajé con alguno y en otro libro siento que puede volver a aportar porque es como su estilo, lo vuelvo a llamar y ya me dirá si puede, si no puede o nos pondremos de acuerdo, pero así va surgiendo. Bueno, y tú hoy eres escritor y editor, pero estudiaste arquitectura. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? Pues decidí estudiar arquitectura porque, te voy a ser sincero, es una pésima edad para decidir qué vas a estudiar, ¿no? O sea, te soy sincero, tienes como muy poca información, no sabes ni qué de tu vida, ¿no? Y pues bueno, mi hermano estaba estudiando arquitectura. Lo que sí tenía claro es que quería hacer algo creativo, eso sí, 100% seguro. Soy pésimo para las matemáticas, pero pésimo en serio. Entonces quería alejarme de, tú dirás, arquitectura, no tiene tanta matemática. Pero bueno, quería entrar a algo creativo, eso sí lo tenía claro. Y bueno, al final de cuentas, sí fue algo que sucedió, porque a lo que me dedico hoy es así. Pero sí creo que pues, fue un error estudiar arquitectura. Bueno, no, sí, no sé, no quiero sonar tan mal, pero Pues, no sé. definitivamente no era lo que quería hacer. Si yo decía, no sé, en mi casa como quiero estudiar, no sé, cine, por ejemplo, o cosas más poco convencionales, creo que como que me iban a decir que no, ¿no? Entonces arquitectura era como políticamente súper correcto y tenía esta parte de ser creativo, ¿no? Yo veía lo que hacía mi hermano y me gustaba, o sea, genuinamente sí me gustaba. Y la verdad te voy a decir, la carrera sí la disfruté, sí me gustó. Y le tengo mucho cariño a la arquitectura y me encanta, o sea, sí tengo, de hecho tengo mi biblioteca acá de arquitectura y son libros a los que recurro constantemente y me puedo aventar un documental de Le Corbusier y yo feliz y todo, ¿no? Sí es algo que en ciertas partes me apasiona, pero ya después cuando empecé a entrar a la vida laboral, pues sí me llevé una gran decepción, porque pues es una chamba como muy de oficina, donde, bueno, eso a mí me pasó, ¿no? Estoy seguro que hay otros arquitectos, otras carreras de arquitectos que son diferentes a la mía, pero a mí me pasó eso, que me sentí estancado, me sentía que no hacía nada creativo, en el despacho donde trabajaba era todo más maquinal, más estructurado, un poco más incluso administrativo, y bueno, aunque es parte de todo, no me sentía pleno, ¿no? Entonces fue cuando como que mi escape fue hacer el libro, sin saber mucho también hacia dónde iba, y sí, creo que encontré afortunadamente mi vocación, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, hablando de carreras y de profesiones, existe en la sociedad un paradigma, o sea, mencionamos lo que es políticamente correcto estudiar o no estudiar, ¿no? Si tú dices, quiero ser Ajá, escultor, te van a decir, sí, no. Pero claro, si sí, dices, quiero ser arquitecto, sí, está bien, sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, este paradigma social que existe, ¿cómo crees que se puede romper? ¿O cómo lo rompiste? Pues es complicado porque, o sea, si yo hubiera dicho a lo mejor saliendo de la prepa que quería ser escritor de novelas, por ejemplo, creo que entiendo perfectamente que mis padres o la sociedad o la gente que me rodeaba me dijera, no, porque te vas a morir de hambre. O sea, ¿sabes? Eso también es real. No me parece como una cadena así totalmente irracional.
Entonces creo que pues sí, definitivamente es como un poco ir encontrándote para que puedas hallar tu vocación. A final de cuentas, creo que también yo tuve la suerte de tener como muchos privilegios que me permitieron salir de la carrera de arquitectura y decir, ahora quiero estudiar cine, y que me dijeran, va, órale, te apoyamos, ¿no? Entonces creo que pues, poca gente tiene esas oportunidades. Y después también de cine decir, no, tampoco me encantó, ¿no? Entonces, ¿no? Es como complicado en el país en el que vivimos y en la sociedad y en el sistema en el que vivimos. Sí, sí es complicado. Lo que sí aconsejaría sería que cuando tú entras a estudiar una carrera, no creas que eso ya dictaminó lo que vas a hacer, ¿no? Creo que puedes encontrarle como varias aristas a las cosas, ¿no? También por ejemplo, otro de los ejemplos que tengo es mi hermano, que un caso similar, sí estudió arquitectura, pero tampoco es que le encante, también como que un poco se equivocó, pero él trabajó muchos años en Kitsania, entonces hacía como ciudades para los niños, ¿no? Entonces eso sí le encantaba. Entonces creo que puedes ir como encontrando un poco ese, y no casarte con que si voy a estudiar diseño gráfico, voy a terminar siendo un diseñador gráfico, ¿no? Creo que puedes como tener varias aristas. El otro día vi una infografía de Pictoline, creo que decía que la mayoría de la gente se da cuenta de su verdadera vocación como a los 35, 40 años, ¿no? Y que es donde la mayoría de la gente cambia de giro, qué va a ser, ¿no? Entonces, a final de cuentas también creo que es por la madurez y lo que te decía, cuando te dicen, ¿qué vas a estudiar? Estás en una pésima edad para decidirlo. Pues no sabe ni qué, ¿no? O sea, entonces creo que como casos muy contados, como por ejemplo los médicos, que creo que desde que nacen ya saben que son doctores, ¿no? Como una vocación así muy clavada, la mayoría de nosotros, pues no sabemos para dónde ir, ¿no? O sea, también lo que te decía, está muy mal encaminado como el sistema escolar. A mí siempre me chocó como esta parte a mí siempre me gustaba dibujar, ¿no? Entonces en la escuela siempre era como de dibujar está mal, y no tiene ningún mérito, o sea, es como algo de vagos o así, o jugar fútbol también. Y las personas, los estudiantes que son buenos en matemáticas son los inteligentes y los que son malos en matemáticas son los tontos, ¿no? A pesar de que hagan otras cosas bien, como dibujar, como los deportes, etcétera. Entonces, creo que como no te encaminan realmente, solo hay como esa división, bueno, en matemáticas, inteligente, malo, tonto, no sabes ni qué, entonces tú también te la crees y dices, ay, soy bien tonto, ¿no? Entonces, creo que si el sistema estudiantil estuviera como mejor estructurado para encaminarte desde más joven a tus talentos, a tus virtudes, creo que también llegarías a esa edad sabiendo mejor qué quieres, ¿no? Sí. Y bueno, ya que escribiste este libro del arte del fútbol, cuando decides publicarlo, ¿a qué obstáculos te enfrentaste? Pues a un montón, porque ahora sí que estaba yo como cómodo en el despacho y recibía mi quincena y pues sabía lo que hacía, ¿no? Porque era lo que estudié 5 años. Entonces, cuando salgo de esto, me encuentro con un gremio que no sabía nada, ¿no? O sea, nada, no sabía ni dónde estaba parado, ni qué hacer, ni a dónde moverme. Entonces, ese fue como el obstáculo, ese primer paso. Eh, Creo que fui como encontrando los caminos, como consiguiendo los contactos también que me interesaban, como recibiendo la ayuda de la gente o contratando a la gente que necesitaba. Y fui aprendiendo. El proceso del libro me gustó mucho y siento que le agarré como la onda, ¿no? O sea, como que me sentí un poco como un pez en el agua durante todo el proceso. Y cuando lo termino, cuando lo publico, un amigo se me acerca y me dice, oye, ¿cómo le hiciste? Yo tengo una novela, él escribía bastante bien y yo ya lo sabía, y me dijo, tengo una novela, ¿cómo le hiciste? Entonces ahí se me ocurrió que podía empezar la editorial y yo podía hacer un trabajo de editor, ¿no? Pero sí, el obstáculo principal fue ese, pues, saltar a un mundo que no tenía como ese respaldo académico, y también ahí te das cuenta mucho de que, pues digo, no quiero sonar como cliché, pero que, o sea, un mes en la vida laboral real es como un año de estudiar, ¿no? O sea, creo que estudiar la parte académica y la formación sí te da cosas que son imprescindibles, pero también es verdad que cuando saltas al mundo real, aprendes pues mucho más de muchas cosas, ¿no? O sea, te da más aprendizaje el hacer las cosas, ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí. Y ¿cómo pasas? O sea, ¿no buscaste otras editoriales para que publicaran tu libro o directamente dijiste, voy a fundar la editorial? Sí lo intenté, pero muy por encimita, ¿no? Porque la verdad, te soy sincero, me encontré con puertas cerradas, desafortunadamente, ¿no? Entonces, como ese tratar de la publicación convencional, donde una editorial apuesta por ti,
que pues no existes en el mundo ni editorial, ni de las artes, ni nada, es como muy, muy complicado. No digo que haya gente que no siga ese camino y que pues sea unos verdaderos prodigios, por ejemplo, para escribir y que pues sí, manden su novela a Penguin Random House y luego digan, ah, sí, te publico, ¿no? Entonces, eso sí pasa, por supuesto, pero también pues, sí es complicado porque cuánta gente no está interesada en publicar, en México pues se vende muy poco libro, o sea, como que es un negocio que no es muy redituable a final de cuentas, entonces es como complicado que apuesten en ti, ¿no? Menos si no eres como nadie. Entonces, sí lo intenté muy por encimita, luego me di cuenta que por ahí no iba a ser, y fue cuando decidí como hacer la editorial, ¿no? Que también fue un poco más como con fines de prácticos, porque pues no quería sacar un libro que no tuviera editorial. Entonces dije, pues, ¿qué se necesita para hacer una editorial? Esto, ¿lo puedo hacer? Pues creo que sí, y ya lo hice, ¿no? Entonces también un poco viviendo con esa experiencia que yo tuve, un poco de los giros de la editorial, es que apostamos o tratamos de abrirle las puertas a autores que pues, otras editoriales no por talento, porque es un mundo muy voraz, ¿no? Le cierran las puertas. ¿Y cómo fue el proceso para fundar la editorial? Pues fue ese, tal cual, ¿no? Durante el libro, pues te digo, necesitaba bueno, uno puede hacer una publicación sin editorial, por supuesto, pero pues como que está un poco sin respaldo, ¿no? Pues sí, literalmente, te digo, investigué como qué se necesitaba, o sea, legalmente y formalmente, y pues ahora le tienes que poner un nombre y ahora le tienes que poner un logo y bla, 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 y esa parte que me encantó también, y pues así, ¿no? Y ya, pues gracias a este amigo que se acercó, que publicamos, fue el segundo libro que publicamos, que se llama Rafael Giles, publicamos su novela, que fue un libro además que como que fue un experimento total, ¿no? O sea, todos los errores que tuve como editor los tuve en ese libro, pero bueno, estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces también fue como muy enriquecedor y bueno, pues a partir de ahí se encaminó. Tuvimos un par de años complicados porque pues siempre echar a andar algo es muy lento. Te digo, tienes como muy poca información, muy pocos contactos, nadie te conoce, las puertas están cerradas, ¿cómo se van a interesar en ti si no tienes mayor currículum que 2 libros? O sea, ¿sabes? Pero pues afortunadamente pues, se fueron acercando gente, fuimos también nosotros fui moviendo yo como todos mis recursos para echar a andar. Y pues sí, digo, el año pasado ya fue cuando tomó como un camino mucho más formal, mucho más ya establecido, ya que yo ya me sabía como los dimes y diretes de todo este asunto. Y este año pues ya explotó. Digo, no sé si fue por la pandemia, que mucha gente como que se sentó a escribir, no tenía nada, o sea, como que estaba encerrada y tenía algo escrito y lo terminó por fin, ¿no? Entonces, este año sí explotó y bueno, pues ya un libro nos va dando muchas cosas. Cuando publicamos un libro, a final de cuentas, el autor nos recomienda a sus otros amigos o a gente que conoce para publicar, la gente lo lee, le gusta, entonces quiere publicar o quiere comprar el libro, entonces empieza a interesar por la editorial. Y bueno, pues digo, tampoco somos Sexto Piso ni mucho menos, pero ya hay gente que ya nos ubica y pues como tenemos estos libros ilustrados, nos ubica como siendo muy gráficos, como haciendo libros muy bonitos, porque es uno de los giros, ¿no? Como este libro objeto colección, que me redirecciona a cuando era niño y yo tenía una fascinación por el libro impreso, ¿no? Entonces, más o menos así fue la historia. ¿Y qué valores te ha enseñado tener una editorial? Pues lo que digo, sí tener una editorial, pero también creo que mucho emprender, ¿no? Es como esta autoorganización de entrada, o sea, trabajar en casa. Yo trabajo en casa desde mucho antes de la pandemia, entonces la pandemia fue como de, pues, sigo en el mismo Ok. lugar, ¿no? Ajá. Ok, ajá, ok. Entonces, ese organizarte en tu propia casa es complicado porque tienes como muchas distracciones, tienes la tele, tienes, pues si te da sueño tu cama, ¿no? Entonces, como que, o tienes como muchas cosas para procrastinar y entonces, se puede perder eso. Entonces, desde el primer día me acuerdo que me puse unos horarios bien, bien establecidos y te puedo decir que pues, en 3 años, un poco más de 3 años, sí he sido como muy fiel a esos horarios laborales, te digo, a tener la responsabilidad como de ser tu propio jefe, a también meterme en cosas que me costaban trabajo, como la administración y todo eso, porque al final de cuentas llevo mucho rato pues digo, en cada libro trabaja mucha gente, pero pues a final de cuentas la editorial soy yo, nada más, ¿no?
mi diseñadora, que es como la que está de planta nada más. Entonces, a final de cuentas, creo que el organizarte a ti mismo sí es muy complicado, pero bueno, creo que con un poco de disciplina lo puedes llegar a lograr. También me ha enseñado mucho como a trabajar en equipo. Te digo, en cada libro pues trabaja el ilustrador, la diseñadora, algunas veces también trabajan otros editores, hemos hecho coediciones, está el distribuidor, están las librerías, los libreros, o sea, como que es todo un grupo a final de cuentas para que un libro, pon tú que esté en la librería y alguien llegue y lo compre, ¿no? Es como, no solo soy yo. Todo un proceso. ¿Cuáles son los procesos? Así, platícanos de inicio a fin. Soy yo escritor, llego, aquí está mi libro. ¿Qué pasa? Cuando la gente me pregunta sobre todo de arquitectura, ¿por qué ya no hago arquitectura? ¿O qué onda con ya no voy a hacer nunca arquitectura? Pero hacer una casa no es tan diferente a hacer un libro. A final de cuentas hay como unos procesos muy similares, ¿no? Primero tienes que hacer una investigación, independientemente si lo escribes, lo editas o lo construyes o lo diseñas, como en arquitectura, ¿no? Entonces también es eso. En arquitectura pues siempre están como, no sé, Casa Barragán y todos dicen, es de Barragán, ¿no? La dicen, pero ¿cuánta gente trabajó con él para que se hiciera esa casa, ¿no? O cualquier casa. Entonces es un poco lo mismo de los libros. El proceso pues depende de qué sea el libro, depende, por ejemplo, hemos publicado desde novela hasta libro de arte, ¿no? Libro de arte de fotografía o por ejemplo, una investigación de reciclaje, no sé, que publicamos. Entonces el proceso es diferente. Hay autores también que se acercan con nosotros no con sus manuscritos terminados, sino como a la mitad, pon tú, o de cuentos, y me dicen, tengo 8 cuentos, pero son 15, no sé. Entonces el proceso como que es ese, ¿no? El primero hay que meternos con los textos. A mí, como te digo, me gusta mucho editar textos, me gusta mucho meterme con las palabras, hacer corrección de estilo, ortotipográfico. Ese es como el primer paso, como la preproducción, hasta que tengamos un PDF, hablándote técnicamente, un PDF pues listo para imprimir, ¿no? En ese proceso, por supuesto, entra el diseño gráfico, el diseño editorial, la ilustración, decidir cuántas ilustraciones vamos a meter, qué tipo de ilustración, qué queremos con la ilustración, etcétera. Y luego la producción, que pues es con la imprenta. También un editor es, a final de cuentas, un impresor y tiene que estar siempre pues atento de que la impresión sea óptima, ¿no? Entonces, esa ahí es la producción. Y luego viene la postproducción, que también es una chamba muy de editor, como esta parte de difusión, de tratar de abrirle las puertas al libro, de hacerle ruido, de que llegue a los lectores adecuados, de ponerlo en las librerías, de organizar una presentación. Entonces, como que esos son los 3 procesos de preproducción, donde pasa todo lo editorial, toda el quehacer del libro como tal, la impresión, que bueno, a lo mejor pues eso es como más de impresora, aunque un editor tiene que estar ahí como viendo, y la postproducción, que es todo lo que pasa después del libro, que es lo más importante, definitivamente. Sí, que llegue al lector. Exactamente. Ajá. Bueno, ya que hablamos de organizarte, de tus rutinas, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo es tu horario? ¿Cómo te organizas? Pues, según yo, voy al gimnasio en la mañana, pero no siempre lo logro, ¿no? Es una flojera, pero trato de hacerlo. Entonces, voy al gimnasio, ya regreso, me baño y pues sí, siempre trato ya a las 9 estar trabajando. Entonces, pues trato de anotar lo que pienso hacer en el día, tengo mis calendarios para... Esto es algo que me pasó mucho este año, porque el año pasado, que publicamos más o menos como 9 libros, pues casi cuadraron como pues un mes, trabajaba un libro y le podía dedicar a ese libro toda la atención, todos los días, etcétera, ¿no? También pues como la parte, pues lo que te digo, ¿no? Es como un poco el meme ese de que cuando eres emprendedor haces todo, ¿no? Entonces terminas haciendo redes sociales, administración, ventas, yo empaco los libros, barro aquí mi despacho, entonces un poco de todo eso. Entonces también, pues, como organizarme para un tiempo, a mí no me gusta mucho estar en redes sociales, pero pues es necesario, ¿no? Es súper necesario. Entonces ahí estoy posteando, trato de dedicarle eso a la parte administrativa, pues como todo lo que no falte nada, pero eso el año pasado. Este año publicamos, ya se está acabando el año, pero vamos a publicar 19 libros, y bueno, Gato Blanco, porque además trabajo otros libros que no son con la editorial, ¿no? Libros empresariales, de temas que se salen de la línea Gato Blanco, pero los publicamos. Entonces, pues trabajamos muchos libros. Entonces, fue como muy complicado organizarme. La verdad es que hasta unos meses medios caóticos, porque trabajaba
5 o 6 libros simultáneos. Entonces, pues sí, es como complicado. Y pues nada, como que este año fue el año de muchas desveladas, de mucho estar pegado a la computadora, pero a final de cuentas, como es algo mío, no me cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque pues si no lucho yo por ese sueño, si no lucho yo por esto que es mío, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, también un poco me pasaba es una de las grandes diferencias. En el despacho, pues un día de arquitectura, en un día te enfermas, o no vas 2 días y pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas hay alguien que hace tu trabajo o no sé. Pero acá, si faltas un día, o sea, no se mueve nada, ¿no? La editorial como que se colapsa. Entonces, eso es complicado, pero para eso necesitas mucha organización, ¿no? ¿Y qué herramientas de organización usas? Pues la verdad, muy convencionales y muy hasta rudimentarias, ¿no? O sea, tengo aquí mis libretitas, Agenda. agenda, libretas, y ya sé que hay apps muy pros que te sirven para organizarte, y he visto luego que hay apps que te sirven para organizar a tu gente de trabajo. Entonces, no, la verdad es que así, y el WhatsApp, ¿no? O sea, la verdad es que estar pegado en el teléfono, porque pues ahí es donde charlo con mis autores, con mis ilustradores, con Jimena, que es la diseñadora, y pues nada, lo que sí me sirvió mucho también fue en tiempos de pandemia este redescubrimiento por las videollamadas y todo este asunto, ¿no? Porque a final de cuentas yo antes pues, conocía a un autor y lo iba y lo veía, nos citábamos en algún lado y es gastar dinero, es tráfico, tiempo, y ahora todo se ha hecho muy práctico con las videollamadas. Hay autores que yo he conocido literalmente el día que les doy el libro, ¿no? Entonces, digo, también un poco se pierde esta como cercanía de conocer al otro, que también es necesaria. Pero en cuestiones de tiempo y de practicidad, pues sí, es muy bueno. Mi diseñadora vive en Toronto, entonces todo es vía Zoom, todo es vía, cuando tenemos juntas y trabajamos algo juntos, pues es vía Zoom, ¿no? Así tal cual. Entonces te diría que esas son como las herramientas, nada del otro mundo, nada muy nuevo, y eso. Y no planea, no sé si como un seguimiento de proyectos o algo así por etapas o Sí, así sí, va. cuando llega un libro, lo primero que hago es hacerle un calendario, que lo comparto con el autor, ¿no? Y con el ilustrador, y con la diseñadora, con todos, ¿no? Pero sí, trato de como seguir esos calendarios, pero pues que no son más que Exceles, ¿no? Entonces, te digo, pues creo que como muy, muy a la antigüita en algunas cosas, pero pues sí, esos procesos, ahora sobre todo que me topé con un año donde trabajé como libros simultáneos, era como súper importante designar este día es para este libro, este día es para esta otra cosa. Entonces, como ese tipo de cosas me ayudaron mucho a, pues sí, a final de cuentas cumplir como los plazos. Digo, también obviamente hay tropezones, porque dependes de muchas cosas, que la imprenta se va a atrasar incluso una semana, pues bueno, quedaría un poco mal ahí, pero bueno, la gente también entiende, ¿no? Entonces, creo que eso es como una batalla y en aprender, también aprendizaje también. Sí, o sí, cada error te lleva a Claro. aprender algo, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido? Mm, Pues el mayor aprendizaje que he tenido definitivamente es como, te diría como temas técnicos y esta parte de los libros. Cuando yo hice mi primer libro no sabía pues como nada, ni siquiera por ejemplo del lenguaje de un libro. Alguien me decía cuarta de forros y yo me quedaba así como de, hasta que alguien me dijera, hacia la contraportada atrás, ¿no? Entonces creo que como el aprender ya ese tipo de lenguajes, ese tipo de saber qué es qué, aprender como cosas de la impresión como tal, que yo no sabía nada, ¿no? Pues, ¿por qué tendría que saberlo? Ese tipo de aprendizajes a mí como que me han servido mucho, ¿no? Entonces, que es como una parte de lo que sería como el académico, ¿no? El aprendizaje académico que lo aprendí ya elaborando. Pero bueno, también dentro del aprendizaje es como ese, como saber tratar a las personas, hacer un equipo y como ir adaptando a todos los tiempos, organizar a la gente. Yo soy una persona bastante introvertida, entonces pues me cuesta trabajo a veces como pues hablar con alguien por teléfono, ¿no? O así, y poco a poco he ido quitándome como ese miedo y al final de cuentas dirigir un libro, porque al final de cuentas yo soy la cabeza como director de cine, es lo que he aprendido más y me ha gustado mucho y bueno, pues también descubrir como que soy bueno haciendo algo que ni idea, ¿no? Que podía ser bueno. Sí, ¿y qué hábitos crees que te ayudan como escritor? O sea, ¿cómo vences la página en blanco? Pues
La verdad es que creo que leer, o sea, leer es como el primer paso que tiene que tomar alguien que pretende ser escritor. Yo la verdad es que no me considero un escritor, digo, publiqué algunos libros, tengo una novela ahí escrita, pero para mí quien es escritor es quien se levanta en la mañana a escribir y le pagan para escribir, ¿no? Ese para mí es un escritor. O bueno, sí, quien vive de la escritura. Y al final de cuentas yo soy más un editor. Tengo esa gran ventaja de que, pues como es mi editorial, me puedo publicar yo mismo, ¿no? Tengo como ya toda estructura para publicarme. Pero bueno, a final de cuentas, como autor, también de una novela publicada, estoy escribiendo en la segunda, tengo los mismos, las mismas trabas y los mismos obstáculos que un escritor, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que vencer como esa parte de la página en blanco y todo, no es más que leer. Estoy convencidísimo que nadie que escriba o que pretende escribir o que haya escrito, lector. Ese es como el primer paso. Borges decía que nunca presumía lo que había escrito, pero sí presumía lo que había leído, ¿no? Entonces, eso creo que es como súper básico. Por ahí hay un libro, ensayo de Murakami muy bueno que se llama, no me acuerdo exactamente el título, pero es Lo que hablo cuando hablo de escribir, algo así. Y pues habla de su labor como escritor y él en las primeras páginas dice, yo no, la gente convencionalmente piensa que un escritor es alguien muy inteligente, muy suspicaz, muy culto, tal. Y dice, yo la verdad es que creo que inteligente, no soy más inteligente que los demás, solo leo mucho, leo muchísimo. Entonces creo que ese sí es como un paso básico. Creo que hay gente que pretende escribir y no hace la tarea tanto, ¿no? De ser lector. Incluso yo también, como uno de los grandes retos cuando publiqué mi primera novela, era como saber si estaba listo para, o sea, si, pero no por saber si lo que iba a escribir está bien, sino porque lo que ya había leído era suficiente, ¿sabes? Entonces creo que ese es como uno de los retos. Digo, pues un poco que no sé cómo es el proceso, bueno, sí sé, pero de algunos escritores, cómo es el proceso creativo, creo que es muy variado, creo que cada quien tiene como su estilo, su maña, sus obsesiones y su forma de hacerlo, pero pues para mí la experiencia de escribir la primera novela fue sencillo porque pues tuve como una imagen desde hace mucho y fui armando como una historia en mi cabeza y pues al final de cuentas también un poco, como lo que seguramente le pasa a todos los escritores, hay una como necesidad de sentarte a depositar esa parte creativa, ¿no? Entonces se ve un poco de forma natural. Ni siquiera me acuerdo del día en que me senté y había una página en blanco, no lo recuerdo como con mucho, no sé, como con mucho detalle. Me acuerdo que me senté y escribí, ¿no? En un momento medio que volví a reescribir muchas cosas, prácticamente todo lo que tenía, pero no me acuerdo de sentarme y decir, madres, esto está en blanco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ¿no? voy a hacer? Ajá, tampoco con la segunda novela me pasó, para ser sincero. No, pues es una fortuna porque sí suele pasar, yo creo que en varias cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, Sí, en una pintura, igual claro. el lienzo en blanco Lienzo en de qué blanco, voy a sí. hacer, ¿no? Sí, Y sí, la sí. página en blanco supongo que a muchos les sabe pasar. Y dime ahora qué hábitos te sirven como editor. ¿Cómo cambia de ser escritor a ser editor? Me ha costado trabajo, por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo la segunda novela, que la tengo como a la mitad, pero pues la empecé hace un montón. Me ha costado trabajo como diferenciar, porque bueno, yo a final de cuentas, como lo que platicábamos, me siento en este horario laboral y yo trabajo siendo editor, porque a final de cuentas es lo que me pagan. Entonces me siento y soy editor y edito y tengo toda la administración, llevo la editorial, la dirijo y siento que estoy trabajando. Entonces llegan las 7:30, 8 y digo, ya acabé de trabajar y no sé exactamente si ponerme a trabajar, a escribir en mi novela es trabajo o es hobby. Eso no lo he descubierto todavía. Entonces me ha costado un poco de trabajo porque luego digo, no, sí, quiero escribir, pero voy a sentir que estoy trabajando todavía y ya no quiero trabajar hoy. Entonces me ha costado ese como trabajo, esa transición. Estoy tratando de escribir los fines de semana para no sentirme que estoy trabajando, sino sentirme que estoy como haciendo un hobby, algo que me gusta, que al final de cuentas sí me encanta, pero pues es complicado y luego también me ha sucedido mucho que llega como, es como un poco forzado porque me he tratado de poner, estoy hablando como escritor, me he tratado de poner como horarios, a diario voy a escribir terminando de trabajar a las 7, o sea, de 7 a 8 una hora escribir y no puedo, o sea, no me llega la inspiración, no sé, no estoy bloqueado, entonces también es eso, y en la madrugada, como a las 2 de la mañana, me paro y de repente empieza a fluir así como, ¿sabes? Como
como poeta, entonces agarro y sí tengo que bajar por la compu y me pongo a escribir, y creo que casi todo lo he escrito así, es como Como que te llega epifanía. la inspiración en algún momento. Sí, como es que depende mucho del mood también, yo creo, ¿no? Digo, independientemente de Sí. que lo que escriba sea bueno, que lo dudo mucho, creo que tiene que ver con eso. A veces escribes o sea, te sientas y no tienes el mood, ¿no? Y escribes pues porquerías, ¿no? Y luego de repente, o sea, todo te fluye como verso, ¿no? Entonces, un poco ese ha sido el proceso de esta novela. La anterior, como el año fue muchísimo más plácido, pues tuve mucho más tiempo. O sea, encontré como mucho más estos momentos y pude hacerlo como más mecánico y más estructurado y más con una rutina. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado escribir cada libro? Hablando de las novelas, la primera novela, Vas a hacerlos bailar, me tardé como un año, te digo, fue como ese 2019, no, 2018, ya ni me acuerdo, pero que fue como un año en el que sí tuve como mucho tiempo para sentarme y ponerme a escribir y hacer como la tarea de la investigación y mis mapas mentales y todo esto, ¿no? Esta novela ha sido, la que estoy escribiendo ahora, ha sido muy caótica. La empecé a escribir en pandemia, me metí incluso a un taller muy bueno con Jaime Mesa, que es como mi padrino en el mundo de la novela. Y nada, la verdad me sirvió muchísimo porque la encaminó perfecto la novela, ¿no? Yo ya tenía ahí como unas ideas bastante claras, pero como dudas y todo esto me sirvió para encaminarla. Entonces ya tenía la idea y en pandemia pues sí tenía como mucho tiempo, escribí mucho durante el encierro, pero luego empezó a caer como mucha más chamba y un poco que lo he dejado rezagado, por eso que te digo que no encuentro como ese momento ideal para escribir, pero ya lo encontraré, de hecho ya llevo un poco más de la mitad, entonces pasé también como esa brecha que era como estaba como estancado. Y pues nada, yo creo que por marzo, abril, saldrá a la luz, Tu espero. siguiente novela. Ajá. Y hablando de eso, de los géneros. O sea, tu primer libro fue infografía, el segundo Ajá, fue libro infantil, ajá, sobre fútbol los ajá, primeros, y luego ajá, sigues con novela, que ya cambias a una novela más política. ajá. ¿En qué te inspiraste para esta novela? Pues fue una imagen que está inspirada en un cuadro, en una pintura de un pintor belga que se llamó, ay, se me fue su nombre. La novela, la pintura se llama Esqueletos peleando sobre un hombre ahorcado, es de Ensor, así se llama Denso. el pintor. James Ensor. James Ensor, ajá, ¿vale? Pues es expresionista, ¿no? Europeo. Bueno, pues la pintura es tal cual, como una especie de aquelarre, muy, como muy colorido, bastante siniestro, donde está un hombre colgado a la mitad de la pintura y están dos como esqueletos que se están peleando. Entonces yo tuve como esa imagen y siempre como que fantaseé un poco con por qué se estaban peleando, y digo, la pintura es muy impactante. Y siempre pensé que el hombre ahorcado era como un hombre corrupto, como moralmente corrompido, entonces por eso estos esqueletos que podrían ser como una especie de demonios o de diablos o de que se lo van a llevar al infierno, por así decirlo, se estaban peleando por él, ¿no? Entonces fue como un poco una bola que fue creciendo, fui fantaseando mucho con esa imagen y fui haciéndola una historia. Decía, este tipo que se lo van a llevar, entre más malo sea, entre más malote sea, más codiciado es para los demonios, ¿no? Porque que tiene una lógica como, pues sí, ¿no? Y bueno, esa idea se me quedó en la cabeza, es una idea viejísima, que incluso cuando estudié cine la traté de hacer un cortometraje terriblemente fracasando, y luego se sumó una imagen de Peña Nieto cuando, no sé si te acuerdas que durante el sexenio apareció como en un momento súper flaco, así como súper Y demacrado. al final, ¿no? Ajá, y que empezaron a decir que tenía cáncer, que se estaba muriendo, ya los chismes de la grilla política. Y dije, no manches, Peña Nieto es el ahorcado y se lo van a... Entonces empecé a hacer como un poco eso y a final de cuentas la novela trata de eso, trata de un político que es como súper corrupto, como ultrajantemente siniestro incluso, es como asesino, o sea, como cualquier político de la realidad latinoamericana, ¿no? Y que quiere ser presidente de un país que no es México, pero país ficticio que se parece a México, y quiere ser presidente y es tan corrupto y el sistema está tan podrido que la democracia no existe, entonces es una estafeta que se pasa y ya tiene amañada la presidencia, ¿no? Entonces, justo cuando empieza la campaña le diagnostican cáncer, que es donde precisamente surge este rumor de Peña Nieto.
y lo tiene que ocultar, porque me llamó mucho la atención como decir, ok, si Peña Nieto sí tiene cáncer, pues lo tiene que ocultar, ¿no? Porque pues, cómo esa imagen de enfermo no puede llegar ni a los medios de comunicación, ni a los partidos políticos rivales, ni a la gente, ¿no? Entonces de eso trata la novela, de un político que trata de ocultar el cáncer, y el cáncer pues un poco que está representado en estos demonios que lo persiguen, porque en la novela lo empiezan a acechar unos demonios, porque él, como en la pintura, o como en mi fantasía, es tan malote, ¿no? Es tan desgraciado que los demonios lo codician mucho, ¿no? Sí, sí he visto la pintura de Ensor. Ajá. Y bueno, de Ensor me llama la atención su carrera, digamos, artística, porque él es como de 1860 Uh-huh. nace, y en su carrera artística empieza como muy académico, empieza así como pintando como todos, después pasa por el impresionismo, el expresionismo, y al final él pinta perfecto, pero después Uh-huh. toma la decisión de pintar ya no así con este Sí, estilo sí, sí, figurativo sí, perfecto sí, y usa sí. mucho máscaras. Entonces, en esta pintura que mencionas, yo creo que Ajá. él hace una crítica social. El arte como crítica social se puede dar pues tanto en la pintura como Sí, en cualquier arte. sí. ¿Tú cómo tomas la literatura o la novela para hacer esta relación con la sociedad actual? Pues mira, como que uno de los grandes retos y uno de los grandes también miedos que tuve al escribir esta novela fue precisamente eso, como que, no sé, como que se sintiera que yo estaba dando como una especie de lección, ¿no? Eh, de lección, de decir un mensaje, la sociedad está podrida, los políticos son malos, tal. Y creo que no fue nunca la intención, porque yo siempre he sentido que cuando un escritor nos quiere meter un mensaje así medio dogmático, está de hueva, ¿no? Entonces, y que más bien la relación sociocultural se tiene que dar después de una manera natural y la tiene que dar los mismos lectores o la misma gente, ¿no? Entonces, siento que la novela, a pesar de que es como este tema político, polémico, que está inspirado en Peña Nieto, tal, ¿no? Creo que nunca traté de hacer, incluso por eso, una de las decisiones que tuve fue que no fuera en México y fuera en un país inventado, ¿no? Porque quería como que salirme de estas como referencias explícitas y que realmente alguien dijera, ah, es que Bernal está queriendo exponer a Peña Nieto, ¿no? O a lo mejor a otro, a Calderón o a quien sea, ¿no? Y creo que quería quitarme de eso, quería hacer una novela entretenida en principio, porque es también lo que a mí me gusta leer, y quería hacer una novela vertiginosa, una novela donde pasaran cosas, donde hubiera vueltas de tuerca, donde hubiera personajes interesantes, que te tuviera el filo del asiento, por supuesto, que no sé si lo logra y dudo mucho eso, pero eso era lo que quería hacer, mucho más que una intención, dar un mensaje o hacer una crítica. Siento que está muy deslindado de querer hacer una crítica. La crítica surge después, y eso sí está interesante, porque a final de cuentas, como alguien mexicano que ha vivido toda mi vida en México y que he estado impregnado desde niño de que Salinas, de la política, ¿no? Salinas, este gran personaje siniestro, caricaturizado como un vampiro, yo me acuerdo de esas caricaturas de chupando el dinero, ¿no? Y he pasado por todos esta bola de mequetrefes políticos, que cada uno parece que es peor que el otro, ¿no? Entonces, obviamente impregnado de eso, hay una muestra de decir esto, ¿no? La sociedad latinoamericana es así, el sistema es una porquería, todo eso. Pero eso se da creo que después de las intenciones de hacer una novela entretenida, donde pasan, te digo, cosas de acción, incluso drama, un poco ahí también de romance, todo esto. Esa era como la intención, ¿no? Y creo que ese es un camino que se me hace mucho más interesante que alguien en una novela te quiera dar un mensaje de feminismo, por ejemplo, ¿no? Que pasa mucho con Guadalupe Nettel. Sus novelas dan el mensaje de feminismo, hacen una crítica hacia el machismo, pero no porque se lo plantean desde el inicio, sino que porque quieren contarte una historia, nada más que eso, así de sencillo, ¿no? Entonces, ya después se da la otra cosa. Así yo lo percibo, te digo, la verdad es que nunca me sentí como en una postura de dar una lección, dar un mensaje. Yo quiero que la gente la lea y la pase chido y, ¿sabes? A lo mejor conecte ahí con algún personaje, todo eso. Pues sí, bueno, finalmente creo que en el arte a través del tiempo, pues siempre se refleja pues tu sociedad, donde vives, Claro.
pues todo, ¿no? Y como dices, vivimos en México con un sistema político y pues se refleja eso, ¿no? Me pasó algo muy curioso cuando escribí la novela, y es que, digo, sin hacer spoilers, en la novela hay un pueblo, mucha de la acción se lleva a cabo en un pueblo, es un pueblo así como olvidado, ¿no? De estos como me imagino muy del norte, azotados por la violencia en México, totalmente marginal. Y en ese pueblo hay un hospital, pero es un hospital gigante, o sea, como que nadie sabe por qué hay un hospital ahí, es como un poco surrealista que esté ahí, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, pues el hospital también se vuelve como una parte muy, muy protagonista de la historia, incluso como si el hospital fuera un personaje. Entonces, ya terminó esa parte, ya publiqué la novela, todo, y muchos meses después me encontré una noticia en el periódico de este narco, el Mencho, que habían encontrado en la selva un hospital privado que él tenía. En la selva. En Bueno, la es que selva, todo esto claro, del narcotráfico y exacto. etcétera, pues sí te lleva a tener este tipo de situaciones, ¿no? Exacto, exacto. Y un México surrealista totalmente, ¿no? Que a final de cuentas es real, o sea, es verdadero. Este tipo de cosas como que yo sembré un hospital en un pueblo y que la verdad es que no tiene mucha explicación, a final de cuentas vivimos en un México o en una sociedad o hemos vivido en este país donde esas cosas pasan, a final de cuentas. Entonces, es el reflejo de eso, ¿no? De nuestra sociedad. Pues Ajá, sí, exacto. Frida Kahlo decía algo así, no me acuerdo muy bien, pero le decían que si ella era surrealista y decía que Ajá, no, que ella ajá, pintaba su realidad, ¿no? Y ajá, pues sí. igual, ¿no? Sí, sí, sí. O no sé, creo que fue Bretón, que vivió acá en México, que en algún momento mandó a hacer una mesa y la dibujó en perspectiva, se la dio al carpintero y se la hicieron en perspectiva, ¿ya ¿sabes? Así, fugada, haz de cuenta. Entonces, de ahí fue donde él dijo esa famosa frase de que México es un país surrealista. Ya. Ah, pues sí, de ahí sale el surrealismo Ajá. de Breton. Bueno, hablando de todos estos géneros, ¿cómo cambia tu proceso en cada uno de los géneros? Que tienes que ser como multifuncional, ¿no? A final de cuentas, hemos publicado, como te digo, libro de arte, novela, cuento, libro infantil, que es un libro totalmente diferente a publicar una novela, ¿no? El libro infantil está totalmente casado con la ilustración y lo gráfico porque es la manera en la que permea hacia los lectores niños, ¿no? Entonces no puede ser de otra manera. Tienes que poner como mucha, mucha atención en eso. Y es también uno de los libros que más nos gusta publicar, o personalmente más me gusta publicar, porque es donde se puede explotar más la ilustración. Entonces, creo que como ese mood por ejemplo, los libros empresariales que hacemos también, que no son editorial Gato Blanco, pues son mucho más estructurados, mucho más aburridos. Entonces tienes que ponerte como en ese mood de género. En el tema de escribir, la verdad es que, si te soy sincero, publiqué mi libro de arte de fútbol, quedó muy bien, me gusta mucho. El libro de infantil, que fue una cosa muy familiar, se lo escribí a mi sobrino, hicimos muy, muy poquitos ejemplares, es algo muy personal. Y luego ya publiqué la novela, que fue como donde yo siento que inicio como una carrera pues, de escritor, ¿no? O de autor. Y si te soy sincero, creo que no me voy a despegar más en el futuro de ese género de narrativa, ¿no? Me gustaría hacer a lo mejor después un libro, he estado pensando de cuentos, pero cuentos y novela ya no me veo despegando, o sea, ya no me veo volviendo al libro infográfico, si te soy sincero. Entonces, eso hablando de los géneros. Y el género como tal en la novela, pues digo, Vas a hacerlos bailar es un thriller político, como casi una novela negra. Y ahora la novela que estoy escribiendo, El cine de Caín, es un libro, es una novela, pues sí, pues que puede rondar como en Narcos, ¿no? ¿no? Digo, no quiero caer como en ese cliché de autor mexicano que solo escribe de Narcos, pero al final de cuentas es como una novela pues, de violencia, también es como un thriller. Entonces, digo, creo que por ahí va un poco como el lenguaje que yo quiero hacer y digo, pues Stephen King, pues su lenguaje y su mundo es muy, muy de cada escritor, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son totalmente reconocibles sus novelas, ¿no? A pesar de que no solo escribe terror. Pero bueno, creo que eso como es muy propio del escritor. A pesar de que puede cambiar de género, siempre hay algo de su esencia, ¿no? Sí, lo que decíamos, que siempre, ya ves que decías que estudiaste arquitectura, que Uh -huh. dices fue un error, pero pues yo creo Uh -huh. que al final de cuentas, todo lo que estudias te va a servir ya a la hora de que ejecutas tu profesión, Sí, ¿no?
Entonces, Sí, claro. finalmente se cuela lo que has leído, lo que has estudiado, ahí Sí, se va sí, a sí, lo que totalmente. haces. Para ti, ¿qué es el éxito? Pues el éxito, digo, es algo como muy difuso, me gustaría decirlo. Digo, uno de mis grandes escritores favoritos es Hernán Casiari, que incluso publicamos en la editorial. Es un escritor argentino, la verdad es que es fabuloso. Y escribe mucho cuento, que son más que cuentos, como unos pequeños ensayos autobiográficos. No sé, él ha revolucionado muchas cosas de la literatura contemporánea. Pero en uno, precisamente, narra la historia de que él está en el subte, como le dicen allá, que es como el metro, en Argentina, y se baja del vagón y ve a unos chicos que están tocando como en una pequeña orquesta, ¿no? No sé, creo que están tocando algo de Vivaldi, me parece. Y bueno, él se baja, los ve, se les queda viendo, tocan muy bien, ahí se forma como una especie de corro a su alrededor, ¿no? De gente viendo, y cuando termina la pieza les aplauden enérgicamente toda la gente, ¿no? Entonces él ve en su cara, en los rostros de estos chicos, una verdadera satisfacción, ¿no? Entonces, al final del cuento o del texto, me gusta mucho el cierre porque dice, si alguien juzga a estos chicos por el éxito que están teniendo, están fracasando rotundamente porque pues, para ser músicos están tocando aquí en el metro, lo están escuchando 15 pelados y pues no le están pagando, le están aplaudiendo nada más, a lo mejor uno ahí bota una moneda, está fracasando, pero yo creo que están teniendo mucho éxito, se ve en su cara que tienen éxito porque están satisfechos con lo que están haciendo. Entonces, creo que eso, un poco, ese es el éxito, ¿no? A final de cuentas, medirlo siempre es un error porque siempre vas a caer en comparaciones y en comparaciones es uno de los, ¿no? Inalcanzable porque, ahora que ganó el Atlas, por ejemplo, pues sí, le dirías a cualquier jugador que seguramente está sintiéndose exitoso y ya ganaste el Mundial, pues no. Entonces, Mm. o sea, ¿sabes? Creo que Es eso es como relativo. relativo, exactamente, ¿no? Entonces, pues me gusta como ir pensando que el éxito es un pequeño de grandes o de pequeñas objetivos que vas alcanzando o que no, y que los tienes que abrazar, ¿no? Tienes que abrazar también el fracaso, por supuesto, pero que está cosechado de eso, ¿no? Un poco. ¿Y tú crees en la suerte? Híjole, te digo, creo que como pretendo ser muy racional, te digo lo que te decía, no creo como en el karma, ni en los horóscopos y todas estas cosas como irracionales. Eh, Podría llevarse a pensar que no, pero la suerte al final de cuentas es algo que tiene que ver con la estadística, ¿no? Entonces, como en Match Point, esta película de Woody Allen, donde todo lo explica con la suerte de un tenista que su bola pega en la red y hay un momento en que, pues, por cuestión de suerte puede ir para su cancha y perder el punto o el campeonato, o puede pasar a la otra y ganarlo. Creo que sí hay un poco como de esa suerte, como de ese rango de cosas que ya no dependen de nosotros y que tampoco sabemos muy bien de qué dependen. Entonces creo que sí hay como suerte, hay suerte desde que naces, ¿no? Y que naces, te digo, puedes nacer siendo un privilegiado o un niño en África que se va a morir de hambre. O sea, creo que por ese tipo de situaciones o circunstancias que no dependen de nosotros y parece ser que no dependen de nadie, creo que yo lo llamaría suerte, entonces te diría que sí creo en la suerte. Bueno, hablando de escritores, existen diferentes tipos de escritores, desde emergentes, clásicos, bestseller. Para ti, ¿qué hace la diferencia entre este tipo de escritores? ¿O qué más clasificaciones podría haber? Es un poco como el objetivo de lo que escriben, ¿no? Y sucede mucho con el cine, que es como un arte súper afín a la literatura, porque pues, es narrativa en su mayor parte, ¿no? Entonces creo que el tipo de escritores se genera a través del objetivo. No es lo mismo el objetivo que tiene Steven Spielberg en su nueva película que el objetivo que va a tener, no sé, Jim Jarmusch, ¿no? En su nueva película. Entonces, creo que a partir de esos objetivos se generan como muchos géneros, como muchos tipos de escritores, y a final de cuentas todos son necesarios, ¿no? Y todos son a su manera válidos, ¿no? Por así decirlo. Yo no creo tampoco en esto de pensar, y vuelvo a hablar de cine, ¿no? De que purista que ve cine de Ingmar Bergman y de Tarkovsky no puede ver una película de Marvel, ¿no? Eso se me hace, como dicen los chavos, de mamador, ¿no? Entonces, creo que un poco lo mismo con la escritura. Ahora, creo que también hay cosas que debemos entender que no tienen un valor cultural y artístico y no tiene nada de malo señalarlo.
Y bueno, pues también existe, ¿no? Y también hay que convivir con eso. Pues, están estos libros de Jordi Rosado o de cosas así, ¿no? Que pues digo, existen porque a final de cuentas también es un negocio y son lo que se venden. Y no puedes decir desafortunadamente o no, pero bueno, tienen ese objetivo y lo cumplen, ¿no? Entonces, un poco regresando al éxito, son libros exitosos, ¿no? El cine Sí. lo mismo, ¿no? Como estas cosas de Derbez y cosas así pues, que tienen un valor artístico prácticamente nulo, de cero. Lo vivimos en la tele, ¿no? Con programas como La Rosa de Guadalupe o los talk shows como de Laura en América, cosas así, que pues tienen un valor artístico cero y que además también creo que impulsan como ciertos antivalores en la sociedad, ¿no? Entonces ahí sí que podemos empezar una crítica, pero al final de cuentas están ahí y tenemos que convivir con ellos porque tienen un objetivo muy claro, lo cumplen o no, eso ya es otra cosa, pero tienen un objetivo muy claro. Y al final de cuentas, para todo tipo de obras, escritores, cine, televisión, lo que tú quieras, este objetivo es como que lo que dictamina el tipo de escritor, el tipo de director, el tipo de lo que sea, ¿no? ¿Qué proyectos tienes para el próximo año? Me decías que estabas escribiendo otra novela, ¿no? Sí, sí, estoy escribiendo la segunda novela, se llama El cine de Caín, es la historia de dos hermanos que son de una parte de una familia en un pueblo, esa sí va a ser en México, en un pueblo en el sur de México que trafica con carne, o sea, trafica con ganado, con reses, con borregos, todo eso, que poca gente lo sabe, pero es un tráfico que deja tanto dinero casi como en algunas partes como la droga, ¿no? Y que además también es igual de dañino, porque pues también obviamente los mismos cárteles son los que lo manejan, se pasa mucho res de Centroamérica que no tiene ningún tipo de control animal ni de control higiénico, entonces es como pues muy dañino para la sociedad. Termina siendo, entonces, es la historia de esta familia que es como una gran tradición de la familia traficar con este negocio, están forrados del dinero que quieras, y son los dos hijos como del gran patriarca que pues empiezan a pelear por la herencia. De eso trata, digo, no te puedo hablar de muchas más cosas que no sean las mías, porque la verdad es que hay como confidencialidad en algunos proyectos, pero bueno, Sí. eso. A principio de año de eso sí te puedo hablar, vamos a lanzar un libro de cuentos de un autor novel que se llama Ares Mejía, es un libro de cuentos, se llama Cinco cuentos para un corazón desahuciado, y vamos a sacar un libro de poesía que se llama El color del espejo, de un autor que se llama David Carranza. Eso sí ya los puedo decir porque ya están publicados en redes sociales y todo, pero bueno, vienen cosas interesantes, algunas cosas sí son confidenciales, un proyecto de ilustración enorme que me tiene muy contento, pero bueno, poco y nada puedo hablarte de ese, ¿no? ¿Y qué consejo o mensaje le darías a los escritores emergentes o a las personas que si quieren empezar a dedicar a escribir, pero ya más profesional? Sí, el consejo más importante que puedo decirte es justamente que tienes que ser muy lector, ¿no? Creo que esa es como la tarea que tienes que hacer primordial. No puedes pretender escribir si no lees mucho y de verdad te empapa, y lee lo que te gusta y ¿no? Lo que más te gusta. No es necesario que leas, como te digo, a el Ulises de Joyce, si no o el Quijote, ¿no? Si no, no te entra, no, nomás no, y ya está, ¿no? Pero sí lee otras cosas y lee lo que te gusta, ¿no? Creo que a partir de lo que te decía, a partir de cómo ese consejo se puede derivar el segundo, y es que creo que hay como una errada calificación de mucha gente de lo que es ser un escritor. Este, Me topé de cerca un caso de fraude muy grande que hubo en México, de una editorial, pues sí, fraudulenta, que estafó a muchísima gente, o sea, una cosa de millones de pesos, ¿no? Así terrible, salió en el periódico, todo. Y creo que ellos tuvieron éxito con su estafa, precisamente porque vendían mucho la parafernalia del escritor. Es decir, seducían, digamos, a estos escritores que eran de todo tipo, de gente que por supuesto se dedicaba a otras cosas o eran, no sé, chavitas de 18 años, así, como con la parafernalia del escritor, que vas a ser famoso, que vas a firmar libros, que vas a ir en la calle y te van a reconocer y te van a pedir un autógrafo. Y creo que a mucha gente de estos autores era lo que realmente les interesaba. O sea, y creo que también está como esa falsa no sé, como cliché del escritor, que creo que también mucha gente busca, y eso no tiene buen fin, ¿no?
porque pues en primera no es así, y en segunda está como muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, creo que la gente que quiere escribir también creo que tiene que hacerse como esa pregunta básica de por qué quiere escribir. Y si la respuesta es porque voy a ser famoso, creo que por ahí no va la cosa. Ser escritor es una cosa que está muy, muy alejada precisamente de esa parafernalia como comercial y como fantasiosa, que romántica que se tiene. Ser escritor, de lo que digo, yo no soy lo que te digo, no soy escritor, pero sí lo he vivido en escritores que conozco y que sí son escritores. Y ser escritor es algo que es pues, mucho más, es un trabajo muy arduo, porque de verdad tienes que estudiar y tienes que prepararte muchísimo. Es un trabajo también medio solitario, porque pues, si pretendes ser escritor es sentarte todos los días a escribir en solo, en una computadora o en una máquina de escribir, o a mano, como quieras, pero eso es un trabajo como muy solitario. Es un trabajo como de mucha talacha, porque tienes que revisar y tienes que volver y tienes que tal y tienes que tallerear o lo que quieras. Y a final de cuentas, ya cuando logras a lo mejor eso, es un trabajo que no te da ni fama ni dinero, ¿no? Entonces, Sino todo lo contrario. todo lo contrario, exactamente. Entonces, pero que si realmente tú quieres decir algo y quieres escribir, también es por supuesto súper, súper válido. Y ese es como el consejo que yo tengo, que las motivaciones que tengas para escribir estén alejadas como de estas cosas como muy frívolas, de ser famoso y de ser influyente y de que escribo una columna y lo que digo ya genera polémica o genera una serie de seguidores sobre mi opinión. Creo que por ahí no va la cosa. Creo que escribir es algo, entre muchas cosas, algo más simple, que se vuelve más complejo en otras, y la gente al revés, o esta gente quiere como las cosas simples, te den lo complejo y lo complejo te den lo simple. Entonces, creo que por ahí no va ese camino. Creo que hay mucha gente que tiene ganas de escribir, que tiene cosas muy importantes que decir, muy válidas, y que, pues bueno, también todos tenemos ese derecho de intentarlo, ¿no? ¿Y tú por qué escribes? ¿Qué sientes cuando escribes? O cuando ya tienes un libro tuyo. Pues lo dividiría como en dos, porque sí son como dos experiencias muy diferentes. Con el arte del fútbol no me sentí nunca un escritor, me sentí como una especie de creador de este libro, que es como más bien un concepto, y me gustó como también un poco a lo mejor sentir que yo daba un granito de arena a que el fútbol pudiera verse de otra manera, ¿no? Como a lo mejor también que mucha gente entendiera cómo yo veía el fútbol, ¿no? Cómo yo lo veo. Eso como que me quitó mucho peso de encima y fue como una gran satisfacción decirle al mundo qué opino del fútbol y también decir como es como una especie de carta de amor al fútbol, ¿no? Como de confesión de pasión y de esta gran afición que tengo, ¿no? Y pasó diferente en la novela. Creo que el sentir como que yo pude crear una historia y unos personajes y que a final de cuentas también deposité como algo de mí en ese libro, es algo que me gustó, ¿no? Definitivamente siempre he tenido como esa parte de la creatividad. Te digo, siempre me gustó dibujar, me gusta mucho el cine, yo siempre veía como que quería hacer películas, con mi hermana hacíamos un montón de filmaciones y todo, y entonces creo que como esa parte de esa creación de narrativa, ¿no? De contar una historia. Siempre me han interesado las historias narradas, desde las que te cuenta tu papá o tu mamá, hasta de las que ya después me enteré leyendo. Entonces, cuando yo empecé a leer y me hice muy lector, te digo, sobre todo de novelas y narrativa, de cuento, sí quería escribir, o sea, desde el principio tenía como esa parte y de niño me pasaba lo mismo, cuando leía cómics, yo hacía mis cómics, ¿no? Yo hacía mis historietas. Entonces esa parte como creo que es un gusanito que fue como muy natural de mi parte, ¿no? Entonces al final de cuentas contar esa historia me gustó mucho, ¿no? Que la gente la pudiera leer y, no sé, emocionarse, me resultó emocionante para mí también, ¿no? Claro. ¿Y dónde pueden encontrar tus libros y los libros de la editorial? Todos están a la venta en Amazon, y en las librerías El Sótano. Entonces, si se meten a la página www.editorialgatoblanco.mx, pues ahí ya Ujú. pueden redireccionarse hacia cualquier título. También en las redes sociales pues, pueden encontrar cualquier información, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Editorial Gato Blanco, así nos encuentran. Editorial Gato Blanco. Muy Ajá. bien. Y pues gracias por estar aquí, José No, muchas Bernal. gracias a ti por la Y invitación. fue un gusto. No, un gustazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ha sido una plática muy interesante con José Bernal, que es un lector voraz y que nos ha dejado ver a través de su mundo lleno de libros y de su profesión como escritor y editor. Esperando que te ayude en tu propio camino como artista, escritor
en tu vida personal o que simplemente hayas pasado un buen rato con esta plática. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en otro en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o bien puedes ver la entrevista en YouTube. No olvides seguir al podcast en Instagram en Arte y Artistas. Hasta pronto. Dale like y suscríbete.